¿Qué tal amigos de Alabama TV? Soy Raúl Trujillo y el día de hoy tengo el gusto de compartir con nuestra amiga abogada de inmigración, Yara García. Yara, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto, abogada, de tenerte buenas aquí de tardes. nuevo. Gracias, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Siempre es una buena oportunidad para compartir información con nuestra comunidad. Claro que sí, de hecho en estas épocas, bueno, siempre ha sido importante, pero más aún que muchas preguntas con el cambio de administración y en fin. Pero bueno, vamos a tratar de aclarar la mayor de las dudas. Para empezar, me gustaría saber un poquito de ti. Cuéntame tu experiencia como abogada, cuánto tiempo tienes, cuéntame un poquito y por qué te decidiste a ser abogada de inmigración. Claro que sí. Yo llevo ahorita en septiembre, cumplo 2 años que practico como abogada de inmigración. Antes de eso estaba en el colegio para poder pasar mi examen para ser abogada y me he dedicado completamente a inmigración y ley familiar. Y la razón por la que yo me dedico a inmigración y a ley familiar es porque yo soy hija de inmigrantes. Los dos, mi padre y mi madre entraron ilegalmente en los 80s, son de Nicaragua y gracias a una ley que se llama NACARA, ellos pudieron arreglar y hoy son ciudadanos, pero yo viví mucho los momentos difíciles de ellos como inmigrantes ilegales en ese tiempo y también fueron deportados y yo me fui a Nicaragua con ellos cuando era chiquita y miro los efectos que tienen una familia. Ay, qué interesante. Esa historia no la sabía, pero qué bueno que la puedas compartir con nosotros. Oye, abogado, hablando de eso, de ser abogado, y qué importante tener un abogado que te respalde. Yo sé que tú eres una abogada certificada, tú la acabas de nombrar. ¿Qué pasa con aquellas personas que tuvieran un caso como el tuyo, que por irse con algo que es más barato, contratan un servicio de un notario que no es un abogado de inmigración? ¿Qué puede pasar? Lamentablemente es algo que me sucede seguido con los clientes que yo miro hoy. Ellos van con algún notario, un conocido, alguien que les recomiendan para que les llenen formas y a veces ellos no las llenan correctamente. Para ellos normalmente se llama la falsa práctica de ley porque están cobrando por un proceso legal que ellos no tienen autoridad para hacer, pero los que siempre sufren las consecuencias son las personas inmigrantes que tal vez están tratando de hacer el proceso correctamente y por mala información no logran el resultado que ellos quieren. Rápidamente, un notario legalmente no te puede representar en caso de que tuvieras una complicación en tu proceso de migración, ¿correcto? No, solo un abogado que esté registrado con las cortes de migración, que son cortes federales, tiene el derecho de representarte en alguna corte. Y un error por un notario, lamentablemente, no es un error que un juez considera razón suficiente para darte algún tipo de apoyo hacia tu proceso. Qué triste, qué triste. Oye, abogada, entrando un poquito más en materia de cómo está actualmente la ley. eh, por ejemplo, hay algunos estados que son un poquito más estrictos en la ley y ahora se están apoyando mucho en, en patrullas, en troopers. ¿Qué tanto un estado puede enforzar una ley federal y qué tanto te puedo decir, yo no estoy ayudando al gobierno federal, por ejemplo, en migración? ¿Eso depende del criterio del estado o cómo lo puedes evitar? ¿Cuál puedes pensar que es un país más, perdón, un estado más amigable que otro estado? ¿Cómo funciona? La realidad es que tiene mucho que ver con el gobierno del estado, ya sea la gobernadora o gobernador. En el estado de Alabama, la gobernadora es republicana y ella es muy anti-inmigrante en muchos casos. Y estamos viendo eso en las leyes que van a pasar empezando ahorita en octubre en el estado. Yo diría que si es un estado republicano o demócrata, tiene mucho que ver cuántas personas salen a votar. Lamentablemente no hay suficientes personas que votan en nuestras elecciones locales y deberían porque hacen un gran cambio para las personas que viven en el estado. Fíjate que de esa ley, cuando estemos más cerquita, creo que la vamos a tener que discutir muy a fondo y creo que llevaría bastante tiempo, pero es un tema que no se nos va a quedar ahí, lo tenemos que platicar, abogada. Hicimos una recopilación de preguntas
y de hecho son de las preguntas que nos ha llegado a la gente. ¿Qué te parece si hablamos de unos puntos muy importantes y muy directos? Por ejemplo, ahorita el asilo. ¿De qué se trata el asilo? ¿Sigue vigente? ¿Ya no están recibiendo nuevas solicitudes? ¿Se canceló? ¿Me puedes hablar un poquito de la gente que entró al asilo por las fronteras? Claro que sí. El asilo es algo, una forma de que se les puede dar resultados a un inmigrante que entró a través de la frontera, ya sea a través de la aplicación CBP One o si simplemente ya estando en la frontera se entregaron con inmigración. Es algo que todavía puedes aplicar. Es muy recomendado aplicar si estás aquí por asilo, ya sea político o por cualquier otra razón por la que estás pidiendo asilo. Y yo hasta ahorita sí he visto que con mis clientes, las personas que lo están haciendo a través de la corte lo están respetando. Yo no he tenido ninguna persona que está en proceso que sale deportada o cosas así. Pero el problema es que alguna gente se confía de diferentes personas para someter el asilo y tal vez ellos no tienen un proceso pendiente como ellos piensan y por eso es que hemos visto gente que ha sido deportada en arrestadas en las cortes y luego deportadas. ¿Tú crees que eso se deba precisamente a lo que hablábamos, que llenaron un papel sin un abogado y que no les dijeron, oye, tienes que continuar con el proceso o te van a citar a corte y tienes que hacer esto y esto? Simplemente llenaron y te mandaron y nunca más supiste de aquí la persona que te llenó los papeles. Sí, exactamente. Hay gente que tal vez sí sometió un asilo, pero no se aseguró de que la corte tenga su dirección correcta y entonces nunca recibieron el citatorio de la corte, nunca se aparecieron y por eso tienen orden de deportación. Son varias cosas que se tienen que hacer con la corte y normalmente una persona que nomás llena papeles, que tal vez trabajó con un abogado o es un notario, no te va a asesorar correctamente y con todas las cosas que tienes que hacer para estar al día con la corte. Es importantísimo. Hablemos de otro punto que la gente siempre nos hace esa pregunta. ¿Qué pasa con los TPS? Mucha gente de repente escuchas noticias en la televisión de que el TPS fue cancelado, que está bloqueado por un juez, que el 2021, 2023, la gente no entiende bien qué está pasando. Tú explícame un poquito, abogada, en tu experiencia, ¿qué le podemos decir a la gente de los TPS? Claro que sí. Hay diferente tipo de TPS para diferentes países. Uno de los más comunes son los de Venezuela y los de Honduras. Por ejemplo, hay gente de Honduras que ha tenido TPS desde los 90 y si lo siguen renovando sigue válido, pero ya no puedes aplicar para TPS para Honduras. Y eso fue un cambio reciente. Luego hay diferentes designaciones para el TPS de Venezuela. Hay gente que tuvo su designación del 2021, gente que tuvo designación del 2023 o 2025. El TPS del 2021 ya fue terminado. Ese solo sigue vigente hasta el 7 de noviembre, dado a un cambio que hubo reciente. Ahora, el del 2023, una corte en California hizo una demanda, una juez hizo una orden, pararon el proceso de terminar el TPS del 2023 mientras está en corte, pero posiblemente también se termine. Y los del TPS del 2025 hasta ahorita siguen vigentes. Qué bueno que nos expliques. Otro caso igual de importante, e igual las llamadas vienen. Hay personas que son detenidas, a lo mejor hasta por un asunto de tráfico, y muchas veces conocemos a personas que llegan a salir por una fianza y hay otras que no. La pregunta es, ¿cuándo calificas para una fianza cuando eres detenido y presentado a migración? Claro que sí, esa es una pregunta que he recibido seguido recientemente porque la Corte de Apelaciones de Inmigración recientemente hizo una orden diciendo que si tú entrases ilegalmente a IWI, lo que se considera sin inspección, ya aunque te hayas entregado a inmigración, no calificas para salir con fianza de un centro de detención de inmigración. Eso quiere decir que una persona que entró con visa sí puede salir, pero una persona que entró sin inspección no tiene ni siquiera la posibilidad de ser escuchado para salir con fianza. Esa pregunta me lleva a otra. ¿Es lo mismo, por ejemplo, que hayas sido detenido y tienes menos de 2 años aquí? Porque yo he escuchado que esa sería una deportación expedita, porque tienes menos de 2 años aquí.
Sin embargo, si tienes un poquito más de tiempo, a lo mejor 3, 4, 5 años, pagas impuestos, tienes un niño nacido aquí, ¿eso te ayudaría para que el juez pensara en otorgarte una fianza? Ahorita han puesto una pausa con las removaciones expeditas. Se dijo que es anticonstitucional y la Corte Suprema dijo que ya no pueden seguir haciéndolo. Por eso es que han parado los arrestos que se han visto en las cortes de inmigración. Pero lamentablemente ahorita o entraste con inspección o entraste sin inspección. Esa simplemente es la ley, no importa si ya llevas 2, 3, 5 años aquí. Um, Esa es una decisión que fue hecha, pero es algo que todavía se está litigando en corte. Y el 8 de octubre vamos a tener más noticias sobre si posiblemente después de esa fecha van a poder las personas solicitar fianza de nuevo, aunque no hayan entrado con inspección. Excelente respuesta. ¿Y qué pasa de las personas que tienen viviendo más de 10 años aquí, tienen hijos nacidos aquí o están casadas con una ciudadana americana, un ciudadano americano, pagan impuestos, no tienen récords criminales? ¿Ellos tienen más chance de quedarse o no quedarse? ¿O igual aplica para todos cero tolerancia? Cero tolerancia en la fianza, pero cuando tienes más de 10 años de estar en los Estados Unidos y lo puedes comprobar, tienes esposa, hijos o familiares ciudadanos, tienes más posibilidades de pelear tu caso desde el centro de detención. Hay lo que se llama una 42B, que es una cancelación de ser removido, y eso aplica si tienes familiares, ya sea esposa, hijos, que serían gravemente afectados si te deportan, y hay una posibilidad más grande de poder ganar tu caso por esos familiares que serían afectados gravemente. Oye, ¿y cuánto tiempo por ley te puede tener detenido sin saber el veredicto del juez? Si te vas, te quedas, porque he escuchado gente que tiene 1, 2, 3, 4 meses, no tiene derecho a fianza, porque la fianza obviamente te da derecho a seguir tu caso fuera de la cárcel. Ahora imagínate un proceso dentro de la cárcel, ha de ser terrible, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes quedarte antes de saber si ganas o no fianza o si ganas o no el caso? Por ley, ¿cuánto te puedes quedar en la cárcel? Ahorita, normalmente cuando metes una moción para fianza, si eres elegible, un juez lo escucha entre 10 días de que sometes esa moción. Ahorita están moviendo para que cada caso sea completamente solucionado en 60 días, que eso es algo muy difícil para nosotros los abogados, porque eso quiere decir que desde el día que te arrestan, tenemos 60 días para pelear tu caso completo, ya sea asilo, ya sea cancelación de removación. La audiencia final tiene que ser antes de 60 días. O sea, puedes estar 60 días detenido, tranquilamente. No, okey, es complicado, pero bueno, qué bueno que lo estás explicando para que la gente sepa qué está pasando. Abogada, quedan muchísimos temas que tenemos que seguir. Sería interminable, continuar con todos, pero creo que uno de los que también te hablan muchísimo es de DACA. ¿Me puedes dar una actualización de DACA? Ahorita no ha habido una actualización de DACA concreta. Las personas que tienen DACA pueden seguir renovando DACA. Lo que pasó ese fin de semana fue de que si alguien tiene $1 millón, pueden aplicar para hacerse residente con lo que se llama la Gold Card de Trump, que obviamente no es algo que es obtenido por la mayoría de las personas. Pero con DACA siguen según tratando de buscar una solución para los Dreamers, pero no hay una que sea concreta ahorita. Pero no ha habido cambios, no están parando, solicitudes, ¿hay alguna forma que pudieras perder, tu renovación de DACA? DACA ya no se puede aplicar para DACA y no se ha podido por un par de años. Han hablado de volver a reabrir esas aplicaciones, especialmente en estados como en Texas, pero hasta ahorita no se ha hecho en efecto. Puedes perder tu DACA, uno, si no lo renuevas a tiempo, y dos, si tienes algún crimen que te descalifica, como un DUI, cosas así, te descalifican de ser elegible para tener DACA. Eso es bien importante. Abogada, te repito, son muchísimos temas los que vamos a hablar, pero creo que en este momento las preguntas que tenemos aquí son suficientes, pero vamos a hablar de la ley que viene, nos comprometemos a hacerlo y espero que te tengamos otra vez de nuevo. Claro que Muchas sí. gracias por estar con nosotros. Gracias, abogada. Gracias. Esto es Alabama TV.